Cuando Randy entró en la oficina del señor Barros, el proceso ya había comenzado. Habían trasladado el cuerpo desde la funeraria. La nueva legislación obligaba a la empresa a realizar la operación antes de 48 horas, una vez fallecido el cliente. Renacimiento S.A. era la primera empresa aprobada por el gobierno, pioneros en el novedoso campo de la renovación digital. Un asunto que había generado infinidad de debates en redes sociales y medios de comunicación. Varios colectivos ultramoralistas se habían opuesto a esta nueva tecnología desde el principio. Entre ellos, los últimos creyentes, que la consideraban como una inmoralidad antinatural, una herejía. La muerte es la muerte y así debe seguir siendo, decía el arzobispo Preston en una entrevista para el Canal 4. En aquel momento, solo unos pocos afortunados alrededor del mundo habían sido regenerados. Pero los resultados habían sido excelentes. La campaña publicitaria de la empresa fue una jugada magistral. Millones de personas vieron enternecidas a aquel niño noruego al que su abuelo volvía a contarle un cuento cada noche antes de dormir. O a Matilda, que recuperaba su gran amor tras fallecer él en un grave accidente. Pero no solo se opusieron aquellos considerados fanáticos o irracionales. Psicólogos de todo el mundo señalaron el carácter enfermizo y patológico de casos como el de Matilda, de las implicaciones negativas que podría tener en nuestro comportamiento y nuestra forma de afrontar la vida, sabiendo que la muerte ya no sería el final del camino, y de los posibles trastornos que podría causar a largo plazo. Estamos jugando con fuego, comentó Hermann F. Kohler, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Stanford. Todo esto también abrió el debate acerca del significado de la conciencia o de la existencia del alma. Lamentablemente, como venía sucediendo desde 2016, las tendencias se impusieron a la razón. Periodistas de los principales medios de comunicación y personajes influyentes alababan las virtudes de la empresa, como ya habían hecho en su momento con Neocorp. Aquellos neurólogos, psiquiatras y otros profesionales que advertían del peligro de la renovación eran tachados de fascistas y retrógrados. En 2043 se aprobó la primera ley de renovación digital. Hasta 2047 solo se permitía en casos de muerte no natural. Desde el 48, cualquiera puede optar al proceso si deja constancia de ello en sus últimas voluntades. Tras comprobar que el cerebro del paciente no esté dañado, se conecta al renovatrón. Un micropulso nuclear controlado provoca una reacción neuronal refleja de entre 0.8 y 1.2 segundos. Tiempo suficiente para que las sanguijuelas extraigan toda la información, como en un disco duro. El software solo tarda un par de minutos en crear una réplica digital del difunto. Vídeo, audio y hasta el más insignificante recuerdo. Aunque no es una réplica o un clon, es un proceso autorregenerativo. Algo que sucede, nadie sabe muy bien por qué. Por un módico precio, Renacimiento S.A. entrega a sus clientes varios proyectores holográficos, que según ellos convierten la experiencia de la renovación digital en algo casi real. Sí, experiencia, así lo llaman, como si fuese una de esas promociones de alguna agencia de viajes que incluye aventuras en la montaña. Randy pertenecía a los últimos creyentes. Se saltó el control de seguridad y cruzó la puerta de Barros enfurecido. Un agente de seguridad entró tras él, pero el director le hizo un gesto con la mano para que se detuviese. ¿Cómo se ha atrevido a trasladar el cuerpo? Mi hermano era un creyente y un devoto católico. Murió en paz, rodeado de los suyos. Dejen que su alma continúe su camino.
Señor Vélez, respondió Barros con un tono de frustración, ya hemos tenido esta conversación en el depósito, en el que, por cierto, usted ni siquiera dejó a los forenses hacer su trabajo. Respeto sus creencias, pero su hermano dejó muy claro cuáles eran sus deseos. Barros dejó caer una carpeta sobre la mesa. Randy estaba de pie. No pretendía sentarse. Se inclinó y la cogió. En el interior había una copia del testamento de su hermano. Abrió los ojos sorprendido. No lo había visto antes. Miró a Barros y volvió a las páginas. Había varias líneas subrayadas que confirmaban lo que ya le habían dicho varias veces. Héctor, solo 2 años antes, había rectificado su primera decisión y solicitado la renovación. Randy cayó en la silla abatido. Al director le llamó la atención su gesto. Vélez parecía aterrorizado. Lo siento, señor Vélez. Todo está en orden. La ley es clara y estricta en estos casos. Absolutamente nadie puede cambiar los deseos del fallecido. Randy no contestó. Había dejado los papeles sobre la mesa y se había quedado absorto, con la mirada perdida y la boca abierta. Su rostro reflejaba pánico, como si se le hubiera roto el paracaídas en mitad del descenso y supiese que se iba a estampar contra el suelo. El doctor Barros sintió cierta lástima por él. Sé que para ustedes esto es difícil de aceptar. Pero, señor Vélez, no creo que su hermano esté cometiendo ningún pecado que lo conduzca al infierno. Ni siquiera sabemos con seguridad si esos datos son algo más que datos. Quizás su alma ya no esté. Randy salió de su trance, aunque no parecía haber escuchado ni una sola palabra. Mirando de forma distraída al doctor, dijo: Sí, no se preocupe. El protocolo obligaba al pariente más cercano a estar presente durante la operación. En algunas ocasiones, el proceso fallaba. El fallecido podía tener alguna lesión que aún no se hubiese detectado. Además, una vez el paciente regresaba en su nueva forma digital, había un periodo adaptativo. Cuando, digamos, se despertaba de su letargo, podría necesitar ayuda para comprender su nuevo estado. Ambos se dirigieron a la planta de renovación. Barros solo acompañaba a los clientes cuando, como en este caso, había algún problema familiar, o cuando sospechaba que el asunto podría acabar en los tribunales. Atravesaron los tanatorios. En las primeras salas estaban aquellos que tendrían un funeral normal de acuerdo a sus creencias, los que habían elegido no continuar. El ambiente era triste y cargado de melancolía. De fondo, los susurros y los llantos contenidos de familiares y amigos que recordaban las virtudes de sus seres queridos. Más adelante, los que se someterían a una renovación. Un escenario totalmente distinto. Rostros confusos y sin expresión, colapsados por distintas emociones, indiferentes algunos. Se escuchaban todo tipo de conversaciones irrelevantes e incluso poco apropiadas. 3 hombres jóvenes, al lado del féretro de su amigo, hablaban entre risas de la épica borrachera que lo había llevado allí, y apostaban qué sería lo primero que diría su amigo al regresar en su forma digital. Obsceno. Daba escalofríos. Cruzaron otras 2 puertas para entrar en la sala del renovatrón, una máquina que a simple vista era igual a un escáner para realizar tomografías. Sobre la camilla, el cuerpo de Héctor permanecía a la espera. Un técnico conectaba los cables. Detrás del cristal, en una sala de control, otro técnico configuraba el software. Cuando llegaron Barros y Randy, todo estaba listo. Era un área restringida.
Dos guardias custodiaban la puerta. El director hizo una señal. La camilla retrocedió lentamente hacia el interior del cilindro. El técnico abandonó la sala. Se producía una gran cantidad de radiación durante el volcado de datos. Randy estaba visiblemente nervioso. No dejaba de frotarse las manos y la cara. Sudaba profusamente y respiraba alterado. El aparato se puso en marcha con un sonido grave y sordo que hizo temblar el cristal. El interior del cilindro se iluminó con una luz de un tono verdoso, alumbrando a su vez el cuerpo de Héctor. Al verlo, Randy se dio la vuelta. Se tuvo que sentar para no desmayarse. Barros ordenó traer un vaso de agua a uno de los guardias. Estoy bien, no se preocupe. Pero tengo que marcharme, no puedo verlo. Randy se levantó y abrió la puerta. El guardia la bloqueó, y el doctor Barros lo sujetó por los hombros. No era la primera vez que algún familiar sufría un ataque de ansiedad durante o después de la operación. Era el momento más delicado, pero no era un miedo producido por una tecnología que escapaba a su comprensión o que iba en contra de su fe. Una voz surgió del monitor de reencuentro, una voz que Randy reconoció al instante y que le provocó escalofríos. Era su hermano. Su rostro se formó en la pantalla, perfecto, hasta el más mínimo detalle, como si estuviera realmente delante de una cámara, en otro lugar. Y para sorpresa de todos, dijo: «¡Asesino! ¡Mentiroso!». Randy giró la cabeza temblando. «¡Asesino!», repitió aquella voz. «Sabía que acabarías matándome. Por eso lo dejé todo preparado. Ahora pagarás por tu crimen. En este mismo instante todas las pruebas se están descargando en los ordenadores de Renacimiento S.A». Randy se quedó mudo por un momento. No podía dejar de temblar. Los técnicos confirmaron la información en sus monitores. Uno de ellos giró la cabeza y asintió, mirando a su jefe. El director frunció el ceño e hizo un gesto al guardia de seguridad. Este empujó a Randy contra la puerta, le retorció el brazo y le colocó las esposas. El chico gritaba diciendo que todo era mentira, que su hermano le había tendido una trampa. Pero las pruebas eran contundentes. Cuando fue consciente de que no tenía escapatoria, comenzó a insultar a su hermano y al doctor Barros. Se revolvía como si estuviera poseído. Rugía rabioso, mientras de fondo no dejaba de escucharse la risa de su hermano. Con el tiempo, la renovación trajo ciertos problemas inesperados, que la empresa trató de ocultar. Volvió a abrirse un debate en los medios, esta vez con más detractores que seguidores. Nadie contaba con ello. La idea de la inmortalidad era demasiado tentadora. Pero lo peor del ser humano salió a la luz con la renovación. Disputas por herencias, asesinatos, estafas, mentiras. La empresa no pudo afrontar las demandas y fue absorbida por una gran compañía, Neocorp.